Qué hubo, racita? Después de bastante tiempo, iba a decir años, pero ¿Casi muchos años? meses, casi años, de estar de vacaciones y de cosas y trabajo que se acumularon. Yo me enfermé, entonces después de muchas situaciones, estamos de vuelta. Volvimos en forma de fichas para traerles pues el chismecito rico de aquí de la escena tech. Entonces, esto es Sin Frontera porque yo soy de Sinaloa. Y yo de la frontera. Y el día de hoy, en este episodio especial, como todos los demás, siempre decimos que es un episodio especial, nos Siempre es especial. acompaña un invitado que conocí en persona una vez y desde entonces nos hemos seguido en redes sociales. Todavía no, porque se cruzó la pandemia, pero no nos hemos dado el tiempo de un cafecito o algo. Espero que en algún punto se dé. Y él es Kevin Lozano, de Monterrey, Nuevo León, arriba del norte. Puro norteño aquí. ¡Ajúa! Que nos va a platicar un poco de su historia. Y pues sin más, Kevin, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo llegaste hasta acá? ¿Qué onda? Muchas gracias, Carlos, Marcos, por invitarme. Primero que nada, Kevin, quiero que te muteé sin querer. perdón, ahí está. Ahí Sorry, me escucho. ya. Ya. Perfecto. Ok. Te decía que es un placer estar aquí porque genuinamente, y no se los digo porque me hayan invitado, sí los había escuchado antes, he escuchado un par de podcasts. Um, saben que no hay muchos ingenieros de software que vengan de México y trabajen en Silicon Valley, entonces cualquier perspectiva sí es súper grata y soy fan. Entonces, pues sí, como decías, soy de aquí de Monterrey, Nuevo León. Ahorita estoy viviendo aquí otra vez. Yo nací, crecí aquí toda mi vida. Eh, yo estudié, de hecho, economía. Yo me gradué de la Universidad Autónoma de Nuevo León, arriba los Tigres, por cierto. Eh, y me gradué, me Vámonos. gustó, está padre, o sea, no, hasta la fecha sigo leyendo sobre eso y me gusta, pero el ambiente laboral se me hizo lo más aburrido del mundo. Yo hice, a diferencia de muchos en México, yo hice prepa de 3 años y como cumplo en septiembre, también estaba atrasado un año. No sé si se acuerdan que antes existía esa ley en México de que si cumplías después de septiembre te tenías que meter hasta el otro curso cuando eras niño. Sí. Entonces, yo me gradué de la universidad como a los 23, algo así, casi cumpliendo 23, si no es que 24. Ya me gradué bien grande. Y aún así empecé a trabajar, estuve como 2 años trabajando en diferentes, daba clases en el Tec Milenio, clases de educación financiera. Arriba el Tec Milenio. Mi alma mater, el Tec Milenio. Es Algo más cierto, otra cosa que tenemos en común, Kevin. Bueno. está bien representado entonces. Ok. Y te digo que me gustaba mucho la economía, pero los trabajos se me hacían muy aburridos. Y desde que estaba chavito, desde que estaba en la prepa, yo creo, siempre me llamó la atención la industria de la tecnología, eh, pero nunca hubo como una oportunidad de estudiar eso ni nada. Pero siempre estaba así como que en mi cabeza, ¿no? En el fondo de mi cabeza. Y una vez mi mamá me dijo de que, oye, ¿por qué no vas a hacer una de esas cosas que decías de los bootcamps y eso? Y yo le digo, mamá, pues sí está chido, pero uno, ya tengo 25 años, dos, son carísimas, no sé cuánto valen ahorita, pero en esa época valían como 10,000, $20,000. Y dije, no, pues para pagar eso, no, ya aquí estamos bien, ¿verdad? Pero X, mi señora madre me animó, Dios la bendiga mucho, y apliqué a un montón de bootcamps y al final acabé en una, todavía existe, se llama 42. Antes tenían un lugar físico ahí en Fremont, al lado ahí en la bahía, en California. Y eso era una escuela muy extraña porque son en realidad una non-profit. Entonces, no, ellos no cobran nada. Si ellos te hacen una prueba de un mes y si pasas, te invitan y es todo gratis, incluso el vivir ahí, ¿no? Obviamente tienen cupo limitado, pero pues así está, es un buen deal, ¿no? Entonces fui, apliqué, me fue horrible en el periodo de prueba. Ya después descubrí que no estaban buscando que te fuera bien, sino a ver cuántas ganas le echabas. Y pues ya sabes, los mexicanos trabajamos bastante, ¿no? Por eso no hay problema. Entonces, gracias a Dios me aceptaron y ahí aprendí pues de todo. Te enseñan ellos, eso es otra cosa bien padre, ellos te enseñan, empiezas a aprender en C, entonces empiezas a aprender, a diferencia de otros bootcamps que se van directo a JavaScript o Python,
empiezas a aprender lo básico, empiezas a aprender desde cómo funciona la computadora, cómo manejar memoria y todo eso. Entonces, ya para cuando llegas a JavaScript, pues ya se te hace un amor, ¿no? Entonces, eso fue un proceso de como un año. Estuve ahí estudiando, año y medio, más o menos. Y en el tiempo que estaba yo allá, pues obviamente yo iba a muchos eventos donde hay, por ejemplo, en uno de esos conocí a Marco, trataba de conocer mucha gente, de ver las experiencias. Y también asistía yo a una iglesia que estaba ahí en Palo Alto. eh, y pues como es de esperarse, una iglesia en el medio de Palo Alto, pues todos eran techis, ¿no? Eran puros que trabajaban en Así Facebook, es. en Apple. Mis pastores ahí en la iglesia, todos eran de que managers en Apple, en Facebook y todo, en Amazon. Sí, era una... Así es la sociedad aquí en Silicon Valley. O sea, vas y todo el mundo es como, ¿qué? ¿En qué trabajas? Y ya todo el mundo, otro software engineer, otra. literal. Es la Estabas. norma. Más bien es raro que alguien no trabaje en tech. Cuando conoces a alguien Sí, que no trabaja en tech es como de, dime, platícame de lo que haces. Porque, Sí, ¿cómo le haces? esa fue mi experiencia. O sea, al final del día yo le preguntaba a alguien en la iglesia o en los eventos que iba y era raro el que no trabajara en tech, ¿no? Entonces, para mí eso era muy inspirador porque, pues, a todos les podía preguntar cosas, ¿no? De que, oye, ¿cómo le hiciste? Y cada quien tiene su historia muy distinta, ¿no? Y bueno, como mexicano, o sea, como migrante, saben que es el doble de difícil acabar bien, ¿no? Encontrar un así trabajo. es. Entonces, pues, yo sabía que iba a estar cayón, pero pues ahí andábamos echándole ganas, ¿no? Y como al año y medio, ya cuando iba más avanzado en lo de la bootcamp, ya cuando me sentía listo para buscar un trabajo, me contactó uno de los pastores de ahí de la iglesia que yo conocía. Conocía de vista, o sea, no éramos muy amigos, pero pues yo sabía quién era. Me envió un correo, me dijo, yo estoy empezando este proyecto, es una startup. eh, Me dijeron que estás tú buscando jale y pues he necesitado yo también. Ahí empezamos, fuimos por un café, y hasta la fecha es donde trabajo. La empresa se llama Overflow. Somos una startup que trabajamos con iglesias y con non-profits. Les ayudamos a recibir donaciones en línea, tanto de cash como de otros activos como cripto y especialmente acciones de empresas públicas. Entonces, pues empezamos él y yo. Fui yo el primer empleado técnicamente y ahorita ya somos como 36. El año Wow. pasado levantamos, sí, levantamos la Serie A, el año pasado levantamos $10 millones y pues hemos estado creciendo bastante, gracias a Dios. Y pues imagínense, es mi primer trabajo tech, no sabía absolutamente nada. Solo sabía hacer que jalara la cosa en la aplicación en línea y ya. Pero así que tú digas de estilo, de tests, de todo, cero. Pero pues lo hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y ahorita estoy ahí, sigo ahí como software engineer, estoy dedicado 90% al frontend. Somos un equipo pequeño, todavía somos como 8 ingenieros, entonces, pues sí tenemos nuestras especialidades, estamos subdivididos, pero pues al final acabas haciendo de todo, ¿verdad? Y pues sí, esa es la historia. Bueno, una parte de la historia que me salté, que es importante, es que estoy acá en México porque yo me regresé para sacar mi visa de trabajo, la TN2. Cuando levantamos Ok, nuestra ok. C-Round, levantamos, committed como 1 millón. Entonces ya dijeron, no, pues con eso lo hacemos para pagarle a Kevin y a los demás que estábamos ahí, no éramos como 5. Me regreso en marzo del 2020, que si todos se acordarán, 2 semanas después nos encierran a todos aquí en México y allá también. El Y timing, súper así, exacto cuando empezó el encierro acá en literal, marzo. yo iba a estar acá 6 meses, ¿no? Iba bien feliz para ver a mis amigos, ver a mi familia, porque pues allá en California yo vivía como estudiambre, ¿verdad? No tenía ni un peso, entonces si salía era un parque o algo. Entonces también no podía ir a visitar a mis papás o a mis amigos, no había con qué. Entonces yo regresé bien emocionado y ¡pum! Para adentro todos. Entonces fue un tiempo difícil, pero fíjate que todos los inversionistas se nos rajaron. El 80% se nos rajó. Sí, Entonces, pues es que no había demasiada incertidumbre. De hecho, hasta los unicornios batallaron en levantar de lo que fue de marzo hasta noviembre, ¿no? Que más o menos ya exactamente, en noviembre las cosas empezaron a esclarecerse con lo de las vacunas, pero sí, exacto. Literal, O ese sea que fue, la ronda semilla que tenían planeado de 1 millón se cayó. se cayó. Al final nos quedaron como 200,000 que sí nos habían transferido, que Oh. pues
Lo platicamos, obviamente, del sueldo que habíamos pactado, me dieron exactamente la mitad. Yo dije, mira, lo que quiero es aprender, lo que quiero es tener experiencia, entonces no le digan a mi jefe, pero yo hubiera aceptado lo que fuera. Pero sí, empezamos así y como dices tú, literal fueron como 6 meses de incertidumbre y gracias a Dios ya como a los 6 meses ya levantamos, pues ya ves que las rondas no son como que en un momento preciso, especialmente en esa etapa. Entonces poco a poco fuimos levantando un poquito más hasta que ya nos estabilizamos a lo que teníamos planeado. Y pues por obvias razones la empresa se hizo remota y pues por mí encantado, ¿no? Yo sé que además al rato vamos a platicar de esto, pero empecé a ver los dólares y a gastar en pesos y dije, oye, pues, ¿y si me quedo De aquí? aquí soy. Exactamente. Entonces hablé con el CEO y pues no tenemos oficina ni nada allá. Entonces me dijo, no, pues quédate allá, o sea, no hay problema. Ya tuve que también ver yo qué onda con los impuestos, un millón de cosas que no sabía, ¿no? De que, oye, ¿me puedes transferir a mi cuenta o necesito una cuenta gringa? Al final, todo fue más fácil de lo que yo esperaba, todo salió bien y pues la empresa sigue siendo remota, entonces yo feliz de estar acá en México. Yo quiero hacerte una pregunta específica Ujú. de tu experiencia en el bootcamp, pero déjame unos cuantos takeaways, bien Spanglish yo también, ¿no? Unas cuantas reflexiones que, mira, primero que nada se me hace súper pro tu historia, así de que Gracias. como del bootcamp te fuiste al startup y todas las cosas, se me hace como que está bastante épica, ¿no? Algo que ahorita dijiste que conseguiste el trabajo por una persona que conocías, mira, la importancia del Ujú. networking, ahí Súper, salió, ¿no? O sea, súper. por conocer, por ese cafecito, mira, aquí estás, empleado número uno, la empresa ya levantó capital, importancia total del networking. La segunda reflexión que tengo es que tú estudiaste economía y Ujú. ahorita te metiste a software. Dije, ahí se nos fue el próximo presidente, Marco. Imagínate, con una muy buena, o sea, porque las presidentes, la mayoría son economistas, de hecho. Sí, Entonces, los mexicanos, pues. Y los dije, mexicanos sí. ahí se nos fue por el amor a la tecnología. Hubiera estado bien, no lo voy Sí, a negar. sí. Pero bueno, mi pregunta que te tengo, Kevin, es sobre tu experiencia en el bootcamp. Yo creo que ahí Ujú. es la cuestión de que mucha gente que viene de otras carreras, yo no puedo hablar desde esa perspectiva, yo estudié Ajá. computación, pero ¿cómo te sentías así al principio cuando empezaste a ver los for, los loops, las variables, la arquitectura, el software, todo? Porque es Sí, bastante sí. veniendo de un campo que si bien es numérico, es bastante análisis social Ujú. también, economía y a la vez política, etcétera. ¿Cómo te sentiste? Si al principio, algún momento dijiste, no, esto no es para mí, voy a tirar la toalla, ¿qué te mantuvo en el camino? Mira, yo me sentí perdido, la verdad, y creo que es algo muy normal. Ya después aprendí que a lo largo de tu carrera en tech va a ser la norma. O sea, cada vez vas a estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces tienes como que aprender a sentirte así, estar cómodo así. Claro que en ese momento yo dije, no, pues soy malo, ¿verdad? No estoy hecho para esto, X o Y. Y a mí lo que me ayudó bastante, y esto es algo que siempre platico de repente me invitan de la misma escuela a platicar con los nuevos chavos, con las nuevas generaciones, y siempre les digo que algo súper importante es tener una buena comunidad con quien aprender. A mí me tocó un grupo de gente muy diferente a mí, de todos lados del mundo, con los cuales todavía platico, algunos más avanzados, unos igual que yo sin experiencia, pero para mí eso fue clave, porque a los que tenían la misma experiencia los veía sufriendo igual que yo, y yo decía que, bueno, no estoy tan burro, es normal, y los que tenían más experiencia eran muy pacientes y nos ayudaban bastante, ¿no? Es algo que nos repetían mucho en la escuela era que tenías que aprender a aprender, tu primera tarea era googlearlo, ya si no le entendías, ya si era too much, ibas y le preguntabas a alguien, pero existía mucho esa cultura, ¿no? Y yo, yo soy la verdad muy necio, soy muy terco. Entonces yo dije, tengo que echarle un buen de ganas a esto, ¿no? O sea, no quería fallar en eso, pero sí me pregunté mucho eso que me decías, Carlos, de si esto es para mí. Y me ayudó, de repente me marcaban mis papás
Y los días eran muy largos, ¿no? Empezábamos a las 8 de la mañana, terminábamos a las 10, 11 de la noche, todo el día programando. ¡Wow! Sí, estaba O pesado. sea, hay gente que dice, que el bootcamp fácil acá, pero, o No, sea, hombre. no, la neta, o sea, perdón la palabra, pero es una chinga. Sí, es un trabajo de tiempo completo o más, o sea, de tiempo extra. Y en una plática que yo tenía con mis papás, me decían, ¿te gusta? Y yo, pues es que no sé, o sea, eh, no sé. Y me decían, Kevin, en tu vida he visto que hagas algo por 12 horas todo el día si no te gustara. Me dice que esté difícil, que batalles no significa que no te guste, o sea, es parte de, ¿no? Pero ¿en qué otro momento tú hubieras hecho esto? Y yo, no, pues, makes sense, ¿no? Y justamente hoy pensaba eso en la mañana, ¿no? Estuve trabajando un rato en la mañana para adelantar unos pendientes y de repente me paso horas así en la computadora programando o preparando cosas y se me va el tiempo, ¿no? Y para mí eso fue, no sé, fue un momento importante porque dije, sí me gusta esto. No sé si sea bueno, pero sí lo podría hacer, ¿no? Entonces, al final del día yo creo que eso me motivó mucho, ¿no? Que me dijeran eso de, oye, pues, mira, todos los trabajos son difíciles. En cualquier cosa que te metas, mi sueño era ser futbolista profesional, como todos los niños de México, y también, ¿no? Todos levantando la mano. Sí, o sea, al final los futbolistas también la pasan duro, ¿no? O sea, viajando, tienes que entrenar, tienes que... Todo lo que quieras hacer va a estar difícil. Entonces, mejor hacer algo difícil, pero que valga la pena, ya sea porque te gusta mucho o porque pagan bien, eh, o si se puede las dos, excelente. Entonces, a mí me motivaba mucho eso, ¿no? De, ¿sabes qué? Va a estar bien cañón, pero es algo que si la hago, si lo logro, mi vida va a cambiar de manera tremenda, porque pues yo sabía cómo es la industria en tech, especialmente en Silicon Valley, ¿no? Entonces dije, si esto por milagro de Dios me llega a salir, ya la hice. Y así pasó, ¿no? Entonces, si tuviera yo un consejo o algo que decirle a la gente que está empezando esto es de que vale la pena. Fácil no está, pero sí vale bastante la pena. Que también, takeaways de lo que acabas de decir, Ujú, o reflexiones. Qué importante aprender a aprender. De hecho, hay un curso, si no mal recuerdo, en Coursera, que se llama Learning to Learn. ujú, eh, que no lo terminé, pero lo empecé a hacer y es eso que dices tú, que es básicamente el hustle de buscarle. O sea, de, exacto. pues búscale, búscale, inténtalo, no te va a salir a la primera. A nadie nos sale a la primera. Nunca. Eh, a menos que, no sé, sea súper acá. Una cosa que yo me acuerdo que dije en esa plática de donde nos conocimos Ujú, fue que yo pensé también que tenías que ser un super genio, ¿no? Para trabajar en estas cosas. Que aunque yo tengo un background en ciencias de la computación, ujú. eh, realmente no aprendí mucho. No aproveché como a lo mejor hubiera sido benéfico a la escuela. eh, pues porque, chavo, ¿no? Se nos hace fácil todo. Y a veces me sentía así como dices tú, fuera de lugar. Yo pertenecería aquí, yo eh, siendo compañero de gente que pues sí estudió un chorro y que le echó muchas ganas a la escuela y yo a veces pues no sabía qué hacer. Y es eso de show up, como dice, Claro. te presentas, intentas hacer lo mejor que puedas ese día y pues si no sale al día siguiente y así. Entonces, y otra cosa muy importante que también en mi caso es la influencia de mis papás, que Sí. siempre era como de, hey, sigue echando ganas, van a seguir las cosas bien. Sí, Un saludo a todos esos papás que nos apoyaron papás bastante, chidos. 100%. porque Eso es yo una super igual, ventaja, ¿eh? Es sí. una super Es el ventaja. mayor privilegio de todos. Una pregunta que tengo con respecto al bootcamp es, si bien nos dijiste que en tu experiencia el trabajo que tienes ahorita lo obtuviste por medio de la relación, que es súper importante, como Ujú, dice Carlos, es otra de las cosas que yo mencioné en esa plática también de empezar a hacer tu network con gente relacionada a lo que tú haces. Si bien tú llegaste a esta chamba por medio de esa conexión, he visto que muchos bootcamps se encaminan o se enfocan demasiado en las entrevistas, en hacerte pasar las entrevistas. Porque sabemos mm, que el tipo de entrevistas que hacen en Silicon Valley o en tecnología en general son muy específicas. O sea, es el juego, ¿no? Si quieres jugarlo, tienes que saberte las reglas y así.
¿En el bootcamp se te dio un background sobre esto? ¿O tú has intentado entrevistarte por fuera? ¿O entrevistaste incluso antes de esta chamba entrevistarte? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Sí, fíjate que hasta eso, gracias a Dios, bueno, sí, gracias a Dios, pero no he tenido formalmente ninguna entrevista técnica. Este fue mi primer trabajo y fue más una plática y necesidad de ambas partes, pero la escuela sí tenía un enfoque en ayudarnos a eso, ¿no? Había varios proyectos que estaban enfocados a meterte por horas ahí al LeetCode y practicar, ¿no? Incluso los mismos estudiantes tenían grupos de estudio que entre ellos ponían un día una pregunta, cada quien la respondía por su cuenta o si podía en las tardes y en la noche se juntaban a resolverla juntos para ver las diferentes soluciones o la solución en caso de que alguien no la pudiera haber hecho. Entonces, eso a mí me ayudó bastante. Eh, no soy muy fan de esas entrevistas, la verdad, es algo que siento que es más, como dices tú, un juego que realmente lo que vas a acabar haciendo en el trabajo. Pero bueno, es lo que es, ¿verdad? Entonces, son los tryouts de cualquier equipo. Y si de repente me preparo, si un día tengo poco trabajo, trato de estar al tiro con eso, porque pues ya es lo que te digo, yo trabajo en frontend, entonces muchas de las cosas que estoy trabajando el día a día no tienen nada que ver con un algoritmo o la eficiencia de un algoritmo o incluso con la estructura de datos ya me la están dando desde el backend, entonces es muy distinto, ¿no? Entonces nada más para mantenerme fresco sí lo hago, pero así que pasé por una formal, no, hasta eso. Ok. Entonces, recapitulando, tu enfoque es en UI, me imagino Sí. React, Ujú. ok, algo de manejo de Ah, estados, sí, state management. sí, o sea, todo lo relacionado al frontend, cualquier problema con eso es al que llaman. Ok, cool. Carlos, ¿qué otras preguntas Este, tienes? no, lo que ahorita estaba pensando era ¿cómo se llama? Bueno, más bien, voy a cambiarnos de tema un poquito. Ujú. Pues nos cuentas que vives en México, ¿no? Sí, Y yo creo que eso es lo que en el podcast lo hemos abordado como el sueño americano, que es de venir de México y vivir aquí en ajá. Estados Unidos, pero también hemos hablado de lo que es el sueño mexicano. Y yo le digo el sueño mexicano como del tech worker, porque no todos tienen el privilegio de hacer eso, ¿no? Y ese Exacto. sueño es vivir en México con el costo de vida de México y la calidad de vida de México y trabajar para Estados Unidos y ser pagado Ujú. en dólares, ¿no? Entonces, queremos platicar un poquito sobre tu experiencia con eso, ¿qué nos puedes platicar en cuestión de logística? O sea, hablabas Ujú. de que era más fácil de lo que tú creías en cuestión de pago. Sí. Para mí eso es completamente, yo no sé nada de eso, entonces es Ujú. algo que me gustaría saber y qué pros, cons ves con este modelo. No, definitivamente es lo mejor que ha podido pasar. O sea, yo siempre lo recomiendo porque sabemos que, y especialmente en California, el costo de vida en Estados Unidos es altísimo, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos los sueldos de allá y aquí en México nos apantallamos, pero yo les digo de que pues pónganse a hacer cuentas y acaban saliendo tablas en muchas de las situaciones, ¿no? Incluso en estados aquí como nosotros, aquí en Monterrey está Texas al lado, vamos a Texas cada fin de semana. Y mucha gente se pasa por allá pensando igual, ¿no? De, es que allá voy a ganar en dólares, voy a ganar miles de dólares, qué padre, ¿no? Y ya cuando ven las rentas, cuando ven los impuestos, cuando ven el costo de una escuela o el costo de un hospital, pues ya sales igual o hasta perdiendo, ¿no? Que no, o sea, cada situación es distinta, ¿verdad? Pero, como dices tú, si tienes el privilegio de poder trabajar en algo que es remoto, que puedes hacer desde cualquier parte del mundo, viviendo en un país como México, que es un costo de vida bajo, y ganando el sueldo de un país como Estados Unidos, pues la diferencia es enorme. O sea, si te dan un sueldo básico de Estados Unidos, ¿no? De 40,000, 50,000, 60,000 dólares al año, que dices tú que es relativamente sencillo para, por ejemplo, un ingeniero de software o incluso algún diseñador obtener, especialmente en la industria de tecnología, ese sueldo aquí en México es altísimo. O sea, es lo que acaban ganando directores o managers o hasta más. Entonces, para empezar, es el sueño y sí se puede. No digo que sea fácil porque hay pocos trabajos así, pero con lo de la pandemia, pues algo bueno que salió de eso fue que se han expandido mucho, ¿no? Hay empresas,
Por ejemplo, yo sé de empresas grandes como GitLab que sí tienen eso, que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Y sí tienen la paga así como que un poco escalonada dependiendo de dónde vivas, pero no es tan extremo, ¿no? Por ejemplo, en GitLab pagan $60,000, $70,000 a un ingeniero de software senior en México, que es bastante, ¿no? Incluso en las ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son las más caras, sigue siendo un dineral. Entonces, por ese lado, si pueden apostarle a eso, háganlo. Al final, te digo, la situación de la logística varía bastante dependiendo de tu caso. En mi caso, yo estoy técnicamente como contractor. Entonces, cuando empezamos, para no batallar, como yo fui el primero de todos, no teníamos nada de RH ni nada y no nos queríamos complicar. Yo les dije, miren, transfíranme dinero y yo me las arreglo. O sea, yo no necesito ningún otro perk como, no sé, insurance o todo eso. Nada más denme acciones. Es lo que les dije, eso sí. Entonces, me dan mi sueldo, mis acciones como cualquier empleado y ya técnicamente estoy como contractor. Y a mí me transfieren a mi cuenta aquí de Santander en México y es igual para cualquier banco. Te cobran una comisión, pues depende de tu sueldo, ya es si es alta o es baja. A mí me cobran como $30 por transferencia. Y al que transfiere le cobran otros 20. Entonces, que pues para un sueldo pues tampoco es algo extremo, ¿no? Y el tipo de cambio, pues depende en lo que esté el día, ¿verdad? ¿Y cómo está la cuestión, por ejemplo, de los impuestos? Eso se me hace, o sea, ¿cómo es una buena funciona? pregunta. Porque te mandan dinero y tú ahí ya lo tienes y ¿ahora qué hago? Sí. Bueno, pues primero hay que contratar un contador, ¿verdad? Que te ayude. Pero en mi experiencia, como estoy yo como contractor, así funciona. Aquí en México hay muchos esquemas, que antes estaba lo del RIF, ahora está uno nuevo que se llama el Recico, y con eso, de hecho, los impuestos son bajísimos. En el RIF vas pagando, el primer año pagas 0% y así te vas por 10 años hasta que subas al 30 y tantos, que es lo que paga una persona del ISR, ¿no? El impuesto sobre la renta normal. En el reciclo pagas como 2.5%. Ese es nuevo, entonces no sé mucho todavía de ese, pero también se ve como una muy buena oportunidad. Pero esto es solamente para los que están en mi situación, ¿no? Que estás así como freelancer, por así decirlo. Ya si estás como empleado, ahí sí varía bastante. Hay empresas que te ayudan a eso, ¿no? Que haz de cuenta, tu empresa contrata a esa empresa y te subcontrata a ti. Entonces esa empresa intermediaria maneja todo lo de pago del IMSS y las contribuciones, impuestos, etcétera, etcétera. Y se lleva su comisión. Esa es la manera más fácil, más no es la más barata. La otra sería que tu empresa en Estados Unidos fundar una empresa aquí en México y empezar a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Es un poco complejo en ese sentido. Por eso la situación de estar como freelancer, si se puede, si es una empresa chiquita, una startup es lo mejor. Una empresa grande ya va a tener todo su esquema hecho, ¿verdad? Como GitLab. Tengo amigos que trabajan en GitLab, tengo amigos que trabajan en Microsoft, también tienen así remoto. Y pues ellos ya tienen todo hecho, no te tienes que preocupar por eso. Ya uno aquí contrata a su contador y paga. Te digo, yo estoy como contractor y algo padre de eso también es que en México, si tú le vendes al extranjero, tú no pagas el IVA, que al final el IVA se va transfiriendo nada más, pero pues es otro beneficio, ¿no? Entonces, hay muchos beneficios fiscales y para trabajar para una empresa gringa y a la vez el movimiento del dinero es súper sencillo. O sea, cuando me transfieren de allá de la empresa, yo creo que el mismo día llega. O sea, de tardar un par de horas, es cero complicado. Y de hecho, investigamos muchas opciones. Hay startups como TransferWise u otras que te ayudan a transferir entre países, pero por la relación que hay entre México y Estados Unidos, hasta directo se puede hacer de manera muy sencilla. Entonces, sí, definitivamente es sencillo en ese aspecto, si es en ese formato, vaya. Qué interesante, gente. Igual yo como Carlos, no tengo la experiencia, ¿no? De que me pagaran así como contractor y desde México y así. Cuando viví en México, yo llegué a hacer trabajos así para empresas, sobre todo en Canadá. Y me acuerdo que me pagaban por PayPal. Así que no sé si sea lo más, Por debajo del agua suena por eso, debajo Dani. del agua, ni qué reciclo, ni qué RIF, ni qué nada, ¿no?
¿Qué dices? A ver, ojalá que el SAT no escuche este podcast. Pero sí, ahora, pues primero se abrió la caja de Pandora, ¿no? Con esto de la pandemia y muchas empresas ahora están aceptando más. Netflix es un caso donde Netflix se oponía como bastante a la parte de trabajar desde casa o trabajar remoto 100%. Y poco a poco ha ido cambiando la cultura donde ahora ya es un lugar mucho más incluyente en ese sentido donde, pues yo, por ejemplo, ya ni siquiera vivo cerca de la oficina, vivo en otro estado ahora, ya no vivo en California. Entonces, y estoy aprovechando un poco eso como del arbitraje de vivir en otro lado con lo de los impuestos. Entonces, no como en México, ¿no? Que la paridad de peso-dólar es bien grande y sí lo veo como, sobre todo en la parte de la calidad de vida, que es una pregunta que tengo para hacerte, pero sí, entonces recapitulando, en tu caso es solo contractor, tú ves el lado de tus perks, el único que en este caso tienes es que te dan acciones y tú te contratas tu propio seguro y tú ves todo ese rollo. Okay. Así es. Y los impuestos, pues sí, número uno, hablar con un contador, ¿no? No somos expertos en este tema. Cualquier consejo que se dé aquí, tómelo con un grano de sal. Entonces hablen con... Yo he escuchado mucho sobre el reciclo últimamente. Creo que es algo que entró con el nuevo gobierno, donde el objetivo del gobierno básicamente es capturar lo que se pueda de impuestos, ¿no? Porque antes la gente, sobre todo los que tienen puestos informales o cosas así, no pagaban nada de impuestos, ¿no? Entonces, es un poco eso como del gobierno decir, ok, voy a dar, no sé si esto va a durar para siempre, pero te voy a dar chance de que me pagues poquito, pero págame algo. Exacto. Y eso beneficia al trabajador en tech que percibe su sueldo de una empresa de Estados Unidos y gana aquí en dólares, porque entra en ese régimen, que creo que se llama régimen simplificado de confianza, algo así, reciclo. Ese que está basado en la confianza. ¿Cuánto tiempo van a darse cuenta? O sea, ¿cuánto va a durar para que se den cuenta y empiecen a poner estilo Estados Unidos o sea, porcentaje por salario percibido? O sea, si tú ganas entre 500,000 pesos a 1,000,000, es más. Si ganas más, así como aquí, ¿no? Los brackets que le llaman. Creo que ya existe. Creo que el reciclo está en esa modalidad. ¿No es pero el primer escalón es altísimo. O sea, por ejemplo, de 0 a 3,5 millones de pesos, creo, pagas un porcentaje flat. O sea, literal. Sí. Entonces, o sea, de 0 a 3,5 millones, decía Kevin que un salario a lo mejor estándar para alguien que va empezando y así, entre $60,000, ¿no? Se traduce a más o menos $60,000 al año, 1,5 millones, un millón de pesos, no, 1,200,000 de pesos que estarías ganando, te falta todavía casi otra mitad, ¿no? O sea, entonces ponle que ya si ganas el equivalente a lo mejor a $150,000 al año y todo eso te lo traduce a pesos mexicanos, ya entonces ya estarás alcanzando el tope del primer escalón del reciclo, pero es bajísimo, ¿no? Como no sé cuánto el otro día vi. Es un dígito, son 3%. Sí. O sea, es muy poco. O sea, comparación a lo que porque en Estados Unidos es escalonado, pero el primer escalón creo que son 10%, no sé cuánto. O sea, llora en 24 a 35% de impuestos para acá. Sí. O sea, es una de las diferencias más grandes. Alguien platicaba el otro día de que imagínate que ganas, dos personas ganan lo mismo, ¿no? $60,000 uno y $60,000 otro, pero a uno, después de impuestos, le quedan 50 y al otro le quedan 40 o 30 por esa diferencia de impuestos. Entonces, aprovechar ese arbitraje ahorita, si eres mexicano y quieres entrarle a este rollo, es un super plus, esa parte de... Ajá. Una pregunta que te quería hacer rápidamente con respecto a, incluyendo lo de el dinero y eso es, sé que viviste acá y decías que vivías un poco como estudiante, pero me imagino que llegaste a conocer a otras personas que estaban en esta industria. ¿Cómo es la calidad de vida? Porque es una de las cosas en las que principalmente yo a lo mejor me fijaría para decidir vivir aquí o moverme de vuelta a México. ¿Cómo es tu calidad de vida aquí con respecto a, o en México con respecto a Estados Unidos, lo que vivías en California? O sea, ¿hay algún cambio drástico? Mucha gente nos pregunta acerca de la seguridad y todo eso. Vives en Monterrey, pues platica un poco de tu ejemplo específico.
Sí, mira, o sea, es un mundo de diferencia en muchos sentidos, ¿no? Obviamente en California la vida, como les decía hace rato, es carísima. Gracias a Dios yo no pagaba renta, pero pues tenía todos mis amigos que trabajaban en tech y tenían sueldos de 120, $150,000 al año o más. Y yo los vivía que vivían una vida normal, por así decirlo, ¿no? O sea, no era una vida lujosa. Entonces, obviamente uno piensa, es que vives en San Francisco, vives en San José, en Palo Alto, y es mucho mejor que vivir en Monterrey o en Sinaloa. Y pues obviamente las ciudades sí están más padres, ¿no? O sea, las calles están más bonitas, los hospitales son mejores, ¿verdad? La comida no tanto, Cuando le pero dijiste Sinaloa, el Marco sacó una lagrimita acá. Es que es cierto. Es como dice Kevin. Ganas $150,000, pero ahora sí que no por presumir lo que ganas, pero no se te nota. O sea, exacto, no se te eso nota. es de lo que yo iba, ¿no? Yo escuchaba esos sueldos y decía, wow, mi amigo el rico, ¿no? Y luego los veía viviendo una vida normal, que la vivirías aquí en Monterrey relativamente con un sueldo mucho más bajo, y me ponía a pensar, ¿no? Pues ya depende de qué quieras, ¿no? A lo mejor como una persona soltera, que es mi caso, está divertido, ¿no? Dices tú, pues me la paso viajando, no tengo tantos gastos, puedo rentar un departamento solo, lo que tú quieras. Pero pues ya una persona casada o con hijos, bueno, también tienes que valorar el costo de las escuelas, ¿no? Y no tengo que decirle a ustedes, ¿verdad? Que son mucho, mucho más altas que en Ahí México. está otro gran hoyo de dinero. Si Exacto. decides tener familia, Sí. olvídate. Sí, Eso o sí, sea, de hecho, platicaba con Marco, creo que hay una métrica aquí que creo que si alguien con una familia de 4 personas ujú. gana la familia menos de, me parece de menos de 150 o 200 era. O No ciento sé veinte cuánto. no me acuerdo, pero era 120, creo que 120. 120. Si es menos de 120 una familia de 4 es considerado pobreza. Aquí en Sí, sí. En Sinaloa. California, en California, En hablando de California. 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 En Sí, California. sí. Entonces, Imagínate. eso es lo que decimos, de que no tanto porque se te note de que traes cosas lujosas o así, sino es que te vas a gastar la mitad de lo que ganas en la vivienda, por ejemplo, Exacto. aquí. Ajá, Sí, entonces, a mí, sí. fíjate que siempre me preguntan mis amigos, cuando gente que conozco que les digo que trabajo para una empresa en California, ay, ¿por qué no te vas allá? No quisieras irte. Y yo así con cara siempre les digo, pues es que sería como reducirme el sueldo a la mitad o más, porque pues me van a pagar lo mismo estando aquí y allá, pues allá voy a pagar $2,000, $3,000 de renta al mes. O sea, es real. Con eso rentas una casota aquí en Monterrey para ti, toda tu familia, tus primos y tus tíos. Te la compras. Y te la compras, exactamente. Entonces, la calidad de vida, pues, no sé qué te digo, para mí es mucho mejor estar acá ahorrando, construyendo mi patrimonio, porque soy una persona que, aunque ya tengo 29 años, técnicamente voy empezando mi carrera, llevo 2, 3 años en tech, entonces apenas estoy construyendo mi patrimonio. Entonces, para mí vale mucho más el poder ahorrar dinero estando aquí en Monterrey, aún si vivo que con baches, que un poco más inseguro, que no sé, que a lo mejor las cosas no son tan elegantes y A bonitas ver, a como ver, a ver, dinos la neta, allá. Kevin. ¿Hay o no hay agua? Así de No, fácil. ahorita no hay, y va a haber menos, dicen que va a estar peor estas semanas que vienen. Gracias a Oye, Dios. y ese es mi principal punto, ¿no? De que yo decía, chin, vivir en Monterrey. Pero luego me quedé pensando y dije, pero pues allá vamos todos. O Allá, sea, a Monterrey, mí en California se me fue la luz un buen de veces también, o sea, eh, tampoco, yo dije, es- hombre, es- escasez de agua, se me hace que nos va a tocar a todos menos a Marco, que vive allá arribita en Seattle, donde llueve un chingo. Allá no hay así que escasez. Pero con su Aquí pico, llueve acá, cada tercer día. Así que, por eso vine para acá, mira, mandan pensando a en que si Paquito. se va a escasear el agua, pues en el lugar donde más cae el- agua. No, hombre, si alguien Eh, quiere hacer dinero, que se venga aquí a Monterrey a vender tinacos o cisternas, porque no hay de otra. Por ejemplo, es eso, ¿no? O sea, obviamente no te digo que la vida aquí sea mejor que la vida allá, claro que no, pero depende mucho de tu etapa de vida. Si yo tuviera mi patrimonio ya, que tuviera mi casita, que tuviera a lo mejor otra propiedad o X, ya tuviera a lo mejor 10, 15 años en la industria y hubiese construido algo, ya pudiera yo decir, bueno, me voy a un lugar más fresón a vivir porque quiero, porque puedo, pero ahorita no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, se me haría hasta irresponsable a mí
hacer eso si tengo la posibilidad de estar aquí. Obviamente si me llaman y al final del día se vuelve presencial el trabajo, pues tampoco habría problema, ¿no? Pero el beneficio es enorme. Entonces yo invito a los que tienen la oportunidad de que lo calculen bien, ¿no? Porque sí, sí es una diferencia. Aceleras tu vida, yo pienso, así lo veo yo, ¿no? De que lo que ahorraría en 10, 15 años allá, lo voy a ahorrar aquí en 5. Entonces, Qué mejor. importante eso que dices sobre todo lo que... Eres muy inteligente, Kevin. O sea, se nota muy coherente con lo que dices y lo que haces. Entonces, eh, qué importante lo que dices depende de la etapa de la que estés viviendo en tu vida y es inteligente lo que estás haciendo. O sea, estás viendo por tu futuro y dices, ¿sabes qué? Si esto me permite ahorrar más, que al final de cuentas no todo es la chamba, ¿no? No todo es Exacto. eso y yo lo veo en la parte de que yo vivo lejos de mis papás y todo eso y sobre la comida y cosas Ujú. que digo, híjole, pero pues por la etapa de vida en la que yo estoy viviendo, a lo mejor para mí hace sentido estar aquí. Claro. Pero si a lo mejor volviera a hacer las cosas y volviera a empezar y a lo mejor estuviera viviendo una etapa similar a la que tú vives, me hace mucho más sentido hacer lo que tú estás haciendo, que es ver Ujú. por tu futuro y finanzas sanas y, o sea, sí, calidad de vida totalmente. Entonces, Sí, así que porque ya saben, aprovechen. sí, otro punto que noto que es cuando trabajas en una startup, obviamente nosotros tenemos y trabajamos para ser una empresa gigante algún día, hacer IPO y todo el show, ¿no? Pero al final del día es algo muy riesgoso, ¿no? O sea, no sabes si la startup va a estar aquí en un par de años. Entonces, también no es como que vaya a tener la oportunidad de tener este deal toda mi vida, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo. Fíjate que también me gusta mucho lo que comentas de la calidad de vida, pero también con respecto al poder adquisitivo del patrimonio y la vivienda, ¿no? Ujú. Me gusta mucho porque es algo que yo he batallado mucho, que es eso de adquirir vivienda y establecer patrimonio, porque como decimos, la California es brutal. Entonces, pues sí, ese es el pro de allá, el contra de aquí. Entonces, cada uno tiene su pro y con, como dices tú, Kevin, depende de en qué momento estás en tu vida. Ya, pues para finalizar en esta entrevista, me gustaría que nos platicaras o nos dieras más que nada como un consejo o algo que se pueda llevar nuestros podcast escuchas, así los bautizamos, Ujú. no sé cómo se les dice, pero a las personas que escuchan este podcast y que están en una situación similar a la tuya, ¿no? Que están en Ujú. una carrera, a lo mejor no les gustó, les aburría y están pensando en tech y tienen pensado en llevar un camino como el tuyo. Sí. ¿Qué les dirías ahorita? ¿Qué le dirías a ese Kevin de hace unos cuantos años que iba a empezar este proceso? Sí, lo mismo, yo estoy tratando de meter a todos mis amigos en tech, a todos, ¿no? Aunque sean médicos, no me importa lo que hagan. Yo lo único que les puedo decir es que lo intenten. Es lo que yo me repetía cuando estaba apenas empezando. No les puedo prometer nada, las oportunidades van y vienen. Ahorita hay un buen de hiring freezes, ¿verdad? O sea, está difícil, lo que tú quieras, pero si por azares del destino, si por milagro de Dios la llegan a hacer, yo les puedo decir que es la mejor industria en la que pueden estar. Tech, algo que me llamó mucho de tech la atención no fue nada más que pagan muy bien, que es obviamente importante, sino el estilo de vida. Porque sabemos que, por ejemplo, a los banqueros en Wall Street les pagan igual o mejor que a los software engineers, pero la calidad de vida es totalmente distinta. O sea, yo sí trabajo bastante, pero no me estoy matando en ningún sentido de ninguna manera, ¿no? Ustedes que tienen más experiencia lo saben. Entonces, vivir una vida con flexibilidad, como dices tú, Carlos, vivir bien pagado aparte, vale la pena. Yo creo que es una apuesta asimétrica. Me encanta ese término, ¿no? Tienes muy poquito que perder si aprendes a programar. Pierdes un par de horas, pierdes algo de dinero que a lo mejor te hubieras gastado en otra cosa. Esas horas no sé qué estuvieras haciendo con ellas, pero X. Y digamos que en el peor de los casos eso es lo que pierdes. Y en el mejor de los casos consigues un trabajo que pague bien, una carrera que tenga mucha flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si cómo sea en México, ¿no? Pero hay varios de la empresa que acaban de ser papás y les dieron su paternity leave
se van como por 2, 3 meses, quién sabe cuánto tiempo se van, todo pagado, y digo yo, wow, o sea, así debería ser, ¿no? Ojalá algún día lleguemos así a ese punto en México, pero esa apuesta vale mucho la pena porque si puedes alcanzar eso y perder con bien poquito, pues yo creo que es una apuesta que vale la pena hacer, ¿no? Y vale la pena intentarlo. Como decía Marco hace rato, no necesitas ser un genio para ser programador o alguna otra cosa en tech. Lo único que se ocupa es echarle bastantes ganas. Y pues es para todo. Me gustó mucho esa parte donde habla sobre o sea, los perks, ¿no? De que es de esas carreras que tienen bastantes perks. Y igual hemos dicho muchas veces en el podcast, casi por episodio, que es de inténtalo, o sea, justo lo que digo, o Sí. sea, hazlo. No tienes mucho que perder, es una apuesta con bastante upside. Súper. Solo es un tiempo que tienes que dedicarle. Y sí, o sea, puede cambiarte la vida. Sinceramente, a mí yo en lo personal, a mí me cambió mi vida. A mí también. Así que es algo que sí. Yo igual he intentado, recluto a quien se pueda y a quien se deje. Así casi llego y tienes un pulso, o sea, tienes pulso, respira. Sí, ok, Kyle, vamos a ver si Vámonos. programamos y te puedes meter a la industria ¿Sabes prender una compu? Órale. pesado. Exactamente. Sí, pues. Yo, concuerdo totalmente con eso. La parte de el work-life balance, como entre como tu familia o tu casa y el trabajo, que por ejemplo, yo no cambiaría ya a trabajar remoto, yo creo. Para mí que tengo familia, es muy benéfico. O sea, puedo sacar a mi perro en la mañana y tomar una junta en lo que lo estoy paseando. No me pierdo los festivales de mis hijos. O sea, es increíble. Y yo, o sea, también, como dices tú, trato de reclutar a quien pueda. Y como dices tú, yo no les prometo nada. De que digo, mira, este fue mi camino. Y a mí, como dices tú, me cambió la vida. No solo veo que cambió mi vida, sino yo veo a futuro con la generación que sigue, o sea, mis hijos y lo que van a lo mejor ellos poder hacer o lograr gracias a lo que yo ya hice, que finanzas personales. Eh, entonces, es totalmente, no, o sea, ha valido la pena cada maldito segundo. Estoy de Pero acuerdo. sí, lo recomiendo muchísimo. Entonces, esto es todo por el episodio. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta acá. Muchas gracias, Kevin. Si alguien te quiere seguir en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar? Sí, estoy en casi todas las redes sociales como Kev Lozano. KEV Kev. Lozano con Z. Ahí estamos. Más que nada en Twitter, tuteando sobre los Tigres, quejándome. Sí, sí, yo lo sigo y es muy, muy, muy entretenido verlo. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.